Listo, perfecto. Acepta ahí a la gente y aceptame que yo estoy esperando. De una, mi bro, chao. Dale. Hey, muchachos, ¿cómo vamos? Mauro, Juanfe, Pablo, Angie, ¿cómo están? Ay, güey, madre, venga, vamos a admitir aquí a todo el mundo. Oiga, todos los días yo le prometí a mi Diosito que todos los días íbamos a mejorar y todos los días íbamos a hacer aquí las cositas de mejor manera. Ahí me disculpan los minuticos de retraso, sino que no estaba inscrito en la cuenta de Google, en el computador. Este es el PC aquí que cogí el portátil porque el otro, la cámara se estaba viendo muy pixelada, entonces voy a trabajar con este. Y bueno, no, como les dije, pues con el propósito de todos los días mejorar y de que esto en mi vida fuera un espacio y por decisión propia, como se los manifesté hace 8 días, de que me sirva para poderles comunicar siempre pues lo mejor. Entonces, hoy me siento muy contento y muy feliz pues de mostrarles que oficialmente tenemos en casa a los dos angelitos que yo tengo en vida, ¿cierto? Mi abuelito y mi primo que fallecieron y que pues sé que son esas personas que a uno o que a mí pues personalmente me cuidan y que al final le dan mucha energía bonita a este espacio. Es pues la casa de uno, entonces desde acá estoy 100% seguro que siempre se van a mandar los mensajes correctos y lo que se tiene que decir, parce. Así es como mi abuelito siempre me crió, como siempre me enseñó y pues la idea es como siempre honrarlo y tenerlo aquí cerquita, pues respirándole literalmente a uno al cuello, pues lo hace a uno sentir pues mucha satisfacción y quería compartírselos a ustedes. Pero bueno, con eso básicamente quiero, como en todos los lives o en todo el momento en el que me voy a comunicar hacia ustedes, pues siempre entregarle sobre todo este espacio a mi Dios, pedirle que nos acompañe, que dirija mucho las palabras que tengo para pues, transmitirles a continuación mucho pues de su mensaje, pues o alguna cosa que les pueda servir mucho. Entonces, enmendadito pues a él y bueno, nada, aquí como siempre y cumpliendo. Muy feliz y muy contento de poder ya estar acá, de poder haber salido ya de como que una carga muy pesada que tuve en los últimos meses. Yo creo que quienes aquí hacemos parte de la comunidad saben un poquito del trajino del trajín de los últimos meses de mi vida y ya pues uno poder estar acá pues le da a uno como cierta como reposo y cierta tranquilidad dentro de su vida, pues que nunca va a parar pues de moverse y de ser muy transitada, pero sí los últimos meses han sido increíbles, que el matrimonio, que la feria de Fix, ustedes se dieron ustedes se dieron cuenta de la dimensión de la feria de Fix este año y pues y preparar ese tipo de eventos es demasiado estresante, la inauguración de Nativo, todo como se junta y cómo ha sido parte pues de unos días muy ajetreados y ya poder tener acá, poder tener la oficina así como yo la quería. Yo me soñaba de tener mi tablerito, de tener allá mis dos angelitos, ya poder estar aquí como muy tranquilo en su rutina, estando en su entorno y estando en su tranquilidad para poder desde esa misma tranquilidad poder siempre mandar la mejor energía y en mi caso, con ustedes en particular, pues siempre estarles comunicando lo mejor y lo más coherente al respecto. Entonces, el live de hoy, siguiendo siempre como ese principio y ese objetivo principal, está muy dirigido hacia hablar sobre el entorno, ¿cierto? Recuerden que todos nuestros lives, para quienes de pronto apenas están llegando aquí de primero, bienvenidos a Vivir por Propósito. Los que ya estuvieron hace 8 días saben lo que esto es tan bonito. Gracias por estar acá y pues, recuerden que estos son lives donde estamos continuamente hablando de los pilares fundamentales en los que yo, para mí, Santiago Espina, uno debe construirse como un ser de alto valor, sea hombre o mujer, y tiene que pasar por esas etapas de crecimiento. Está su etapa de mindset, de hábitos, está su etapa
de entorno, de relaciones, está su etapa de relaciones y está su etapa de relación pues con el dinero y pues con todo el propósito. Entonces hoy que estamos hablando de ese entorno, hablando de la importancia del entorno dentro de ese proceso y construcción de uno como ser humano de alto valor, pues lo quería tocar mucho como desde esa coherencia en la que hoy me está ocurriendo en mi vida. Como siempre les he dicho, el propósito de estar cerca a mí es siempre poderles transmitir lo más coherente, lo más genuino y lo más real y auténtico posible del viaje, lo bueno y lo malo, ¿cierto? Lo que me reta, lo que me enseña todos los días, porque para mí no hay cosas malas en mi vida, sino retos a superar y aprendizajes por todos los días descubrir en mi propio camino, ¿cierto? Entonces, siendo como muy coherente en ese propósito, pues el mensaje de hoy va muy dirigido hacia cómo ese entorno, que ya sabemos que es un pilar fundamental dentro de ese proceso de construcción de uno como ser de alto valor, hoy en mi vida, aplicándolo a mi vida y llevándolo un poquito a mi vida, tiene que ser un entorno que desde su misma visual, desde su mismo tacto, desde estar ahí, te genere bienestar. Y cómo ese bienestar se ve reflejado precisamente pues como en ese propósito de, de permitirte vivir de una manera extraordinaria, ¿cierto? No, no, como siempre se los he dicho, los sueños no son solamente el que yo me lo imagine, lo tenga en un objetivo y lo alcance y lo logre. Los sueños al final es la decisión diaria de dónde debo estar todos los días vibrando y estando en mi bienestar, para poder garantizar que desde ahí, desde ese sueño real de todos los días, en presencia y en conciencia, yo pueda operar de la manera más productiva, eficiente y pues que pueda ser feliz. Y que cuando hablamos de entorno, pues generalmente le quería dar para este live como ese toque de que no solamente se refiera al entorno y las personas que me rodean que tienen demasiada importancia en mí y es de pronto desde donde uno más a nivel empresarial o emprendedor más lo logra uno sentir, ¿cierto? Sino hoy quería hablarle como de ese entorno de el lugar, ¿cierto? El lugar donde uno está, donde uno frecuenta, porque al final ahí es donde uno también comparte su energía y es esa misma energía con la que uno sale a trabajar y es donde usted elige estar al final. Y pues eso tiene un poder inmenso dentro de mi mentalidad, dentro de mis acciones diarias, dentro de la manera en la que yo me comporto, de la manera en la que yo decido todos los días estar y qué acciones decido emprender, ¿cierto? Entonces, cómo ese entorno, ¿verdad? Afecta y pues hoy lo hablo desde donde hace 5 años o hace 3 años, cuando hace 5 años, precisamente como hablarlo en tiempo, sé que yo lo soñaba, ¿cierto? Yo soñaba ritual, yo soñaba nativo, yo soñaba viajar a esos cruceros y estar en esas playas, yo lo soñaba y lo manifestaba, ¿cierto? Pero de pronto de una manera subconsciente. Pero hoy que ya lo estoy viviendo, ¿cierto? Como buscando siempre esa coherencia entre todo lo que se les explica y se les aplica, pues pueda hablarles de, ya viviéndolo en carne propia, la importancia que eso tiene en mi mentalidad y en cómo me permite a mí seguirme construyendo todos los días sin parar y me sigue permitiendo edificarme. Entonces, le puedo dar como fe de que al principio uno puede no estar en un ambiente como de mucha abundancia, de mucha tranquilidad, de mucho bienestar, de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha naturaleza, en muchos casos incluso, pero es desde ese espacio y desde esa energía de bienestar, de tranquilidad y de paz, donde uno más puede dar, ¿cierto? Y dar me refiero a todo lo que uno hace en la vida, dar dentro del trabajo, dar dentro de su casa, su hogar, darle al mundo, darle a los demás, darle a su familia, darle, dar, ¿cierto? Entonces lo generalizo incluso un poco hacia allá. Y estar desde esa energía de paz y de tranquilidad es de donde yo más puedo garantizar que ese dar va a estar en una mejor, pues se va a entregar de una mejor manera. Entonces,
desde la mentalidad que es la que determina mis acciones, ese espacio físico donde yo estoy en la vida, recordemos la vida como esa torta en la que yo, mi tiempo hoy, que es lo único que tengo, veamos la torta como ese tiempo. Yo dentro de ese tiempo, la parte del trabajo que a muchas personas nos importa dentro de nuestra vida, dentro de nuestra relación, pues me imagino a nuestro hogar, dentro de todas esas partes que nosotros tenemos, valga la redundancia, partidas dentro de nuestra torta, pues es muy importante como ese entorno, la manera en la que nos hace sentir, en todo, ¿cierto? Tanto en el trabajo, como en la casa, como en el lugar. Y yo lo aplicaba desde el trabajo, desde donde decidí hoy que no solamente pues me iba a generar, iba a ser una fuente de ingresos en mi vida, pues ahí va mi ADN emprendedor, ¿cierto? Pronto uno no debería meterse en tantas cosas porque, puta, se le ocupa demasiado el tiempo, pero definitivamente haber decidido tomar todas estas decisiones y hoy estarlas viviendo, me refiero como a los lugares físicos que hoy están materializados, de los cuales ustedes vivieron, quienes han podido ir al hotel, quienes han podido ir a Blues, quienes han podido ir a Nativo, quienes han podido ir a Canario, quienes han podido ir a Ritual, quienes han podido conocer estos espacios, saben el nivel desde donde se opera y el nivel desde abundancia, desde paz, desde tranquilidad, desde todo lo que está generando y operando y hoy está siendo fe y dando fe de eso. Entonces, como que hoy le quería entregar hoy a ese objetivo del live y es cuidar mucho los espacios físicos en los que yo estoy entregando mi energía y mi tiempo. Me refiero a espacios físicos, es como esto, no se trata de lujos o necesariamente los espacios llenos de esa abundancia material que es importante, me parece a mí, ¿cierto? Para uno poder mantener siempre su mentalidad en donde uno decide estar, sino también de llenarlos de sentido y significado, como yo en este lugar. No tiene nada de ostentoso, es una pared bonita, elegante, de buen gusto con un yeso y le quise dar un sentido y significado al poner a mis dos ángeles desde ahí, ¿cierto? Y mi tablero que para mí era útil y productivo. Entonces, desde ese lugar yo decido edificar con energía y con buen gusto donde yo voy a permanecer mucho tiempo de mi vida. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. Por eso definamos ese lujo y abundancia también como eso, donde yo decido edificar mi espacio y yo decido entregarle ese valor. Y al final el espacio tiene que tener como ese impacto dentro de uno. El impacto me refiero a, no solamente en este momento, como les estoy mostrando de manera coherente, pues a mis dos ángeles, ¿cierto? Que al final es para mí mi lujo, eso representa para mí lujo, esos dos cuadros, pues me genera a mí como un impacto visual, ¿cierto? Y siempre que los veo me recuerdo a mí mismo de que estoy acá, de que estoy en un lugar donde me están viendo, donde yo no me miento a mí mismo, donde voy a estar concentrado, donde tengo mi disciplina, donde me anoto mis tareas, donde estoy trabajando desde mi lugar. Entonces eso al final, ¿qué hace ese lujo en mí? ¿Cierto? Ese lujo donde yo estoy hoy aquí operando desde mi casa, pero donde yo también vengo de ese lujo material de rodearme de un entorno de ritual. Por ejemplo, cuando voy a disfrutarme mis negocios. A Nativo, como ustedes lo vieron, como me lo disfrutaba, eso es disfrutarse sus negocios. Y todo ese lujo y todo ese lujo y esa abundancia que se emana que tiene sentido y significado desde donde uno está y desde donde uno proyectó su mente que tenía que estar. Porque yo proyecté a mi mente a que desarrollara unos proyectos donde mi tiempo se iba a estar disfrutando y se iba a estar invirtiendo, donde mi espacio estuviera a la altura de mis sueños. Y hoy verlos materializados me genera a mí una continua programación del subconsciente, porque hace 5 años yo solamente soñaba estar en lugares y pagaba al estar en lugares donde hoy ya son mis proyectos, ¿cierto? Entonces esa es la importancia y esa fortaleza de la programación
de ese subconsciente. Yo lo hice de manera subconsciente, valga la redundancia, hace más de 5 años cuando lo manifestaba y pagaba y estaba rodeado de esas personas, porque en estos entornos es donde llegan las personas y donde se atraen a las personas y donde las personas están vibrando desde desde otras energías y donde se alinean verdaderamente esas energías para poder transmitir espacios donde esté programada como esa abundancia en todo sentido, ¿cierto? En lo familiar, en lo empresarial, en los negocios, en todo. Todo se siente, esa energía transmite esa confianza que al final es lo que uno necesita a la hora de hacer negocios o de hablar tranquilamente y de mandar un mensaje, ¿cierto? Alrededor, pues, como de todo esto para diferentes personas, le brinda a uno, pues, como esa confianza de poder hablar y de poder comunicar y le ayuda en lo más importante, que es hoy en día a donde quiero dirigir, pues como mucho el mensaje de hoy, es esa programación constante de mi subconsciente. Y es que donde yo decido estar y donde yo decido mantenerme, tiene una importancia demasiado grande en mi mente, en mi programación mental, ¿cierto? Que al final es la que dirige todo. Entonces, cuando yo programo mi mente, desde el subconsciente, ¿cierto? Que es desde mi respiración, desde lo auditivo, desde lo sensorial, desde el lugar, desde el ambiente. Y le genero esa paz y esa tranquilidad, parce, esa subconsciencia empieza a vibrar en esa abundancia, ¿cierto? Entonces, como que puedo garantizarles que esa importancia de estarse programando desde el subconsciente nos va a ayudar, parce, todos los días a poder garantizar que siempre vamos a estar vibrando hacia arriba, ¿cierto? En escala de abundancia. Yo creo que es un tema un poco complejo de digerir, ¿cierto? Es un tema como complejo de ir adquiriendo como esa conciencia y de pronto como ver materializados todos esos temas holísticos como la manifestación y cosas en las que uno tiene que tener fe, ¿cierto? Las que uno tiene que creer, pero yo les trato de ser lo suficientemente ilustrativo desde mi ejemplo, ¿cierto? Desde la coherencia del ejemplo, para que ustedes puedan ver esto materializado y real y que desde donde les pueda hablar, que es desde donde me ocurre a mí todos los días, es desde donde les garantizo que hay esa tranquilidad y hay esa generación o se puede vivir ese sueño, ¿cierto? Que al final es vivir esa vida extraordinaria. Mucho de mi mensaje está dirigido hacia eso, hacia decidir uno vivir un sueño constante y parte desde donde yo decido estar. Yo hace muchos meses decidí no estar en entornos donde no se estuviera transmitiendo esa energía, donde no se estuviera transmitiendo esa tranquilidad, en todo sentido, desde lo que se veía hasta las personas que le imprimían esa energía a los lugares. Entonces, por ejemplo, lo puedo hablar desde mi caso, donde por ejemplo, en Exobis, en la oficina que ya hoy estoy entregando, de hecho, aquí mientras estamos hablando, me encuentro entregando esa gran bodega gigantesca de centro de distribución que yo monté de manera empírica hace 5 años, antes de pandemia, y en pandemia me reforcé y cumplir mis sueños y trabajar mis metas y trabajarlo desde allá y crecer en empleados y todo. Aquí lo estoy entregando mientras estamos hablando. Y todos esos choques emocionales de ser de la feria más grande del mundo, pero venía a aterrizarse y estoy cerrando lo que era hace 5 años también eso en mi vida, pero yo decidí que ese entorno que no era un entorno de precisamente esa tranquilidad o esa energía de abundancia precisamente desde el lugar físico, porque literalmente le caían goteras de agua cuando llovía demasiado, nunca fuimos capaces de cogerle una puta gotera, nunca fuimos capaces. Teníamos problemas en las tuberías, teníamos problemas porque no era el lugar más óptimo desde lo logístico para montar un centro de distribución. Eso lo monté de manera yo empírica, pero lo tenía que aprender y puta las patadas y entender que esos entornos donde usted decide pasar su tiempo y donde decide estar conectado y consciente, sí tienen mucho que ver con la manera en la que usted
tiene resultados. Entonces se trata de poderlos trabajar y decidir dónde voy a estar. Por eso me traje acá mis tesoritos que me acompañan allá donde yo no estaba últimamente, pues muy presente en los últimos tiempos, para que me acompañaran desde donde yo hoy decido estar y operar en esa energía de paz para generar la mayor cantidad de abundancia posible. Esto que me permite a mí hoy estar trabajando desde ese sueño, vibrando. Entonces todos mis aspectos se vieron conectados. Se vieron conectados desde donde yo decido estar, desde donde yo decido vivir, ¿cierto? Que para mí era lo más importante, mi techo, mi hogar, mi lugar, que fue un lugar de abundancia, que me representara esto, que me generara ese entorno edificante, que yo me montara al ascensor y que tuviera de vecino a personas con las que yo decidiera en cualquier momento de mi vida rodearme, médicos, cirujanos de corazón abierto, y tengo vecinos de grandes aseguradoras, presidentes de unas compañías, gerentes de unas cosas donde yo decidí estar, ¿cierto? Entonces, desde ese momento, en esa escala de valor, mirándola hacia atrás, veo como desde ese lugar, hoy no solamente empecé a construirme a lo que hoy es, porque esa abundancia que se genera desde el lugar donde uno está, parce, le afecta a uno mucho ese resultado final. Esa manifestación, para hablarlo en palabras explícitas, esa manifestación de lo que yo decidí hace más de 5 años tener, no solamente a nivel de donde yo iba a vivir, sino donde yo iba a trabajar. Y lo que iba a los espacios que en vida de mi trabajo, que para mí, en mi vida, es una parte muy importante de mi tiempo, donde yo iba a estar en mi presencia, tenían que ser espacios que edificaran ese entorno de abundancia y de paz, ¿cierto? Entonces, para poder seguir construyendo y seguir edificando desde ahí. Entonces, hoy quería hablarles de el poder de esa manifestación para verla reflejada como en ese entorno y cómo ese entorno físico y presencial hoy me permite a mí dar fe de que es el lugar de los sueños, ¿cierto? No ir allá a su oficina, tenerlo de oficina, que sus negocios sean sus propias oficinas y que sus negocios emanen y transmitan esa abundancia y esa prosperidad y ese lugar y ese buen gusto sí tienen un resultado definitivo sobre mis acciones a futuro y mis resultados a futuro. Y prueba de ello es que las personas que llegan constantemente allá, pues se siguen edificando ese entorno que día a día crece. Entonces, por ejemplo, ahorita se hospedó el nativo Juan Piz González, viene un man de Estados Unidos, de Chicago, no sé qué puta, un empresario súper teso con vigilancia privada para dentro de 20 días en nativo. Entonces, esos lugares físicos sí van conectados mucho como al entorno que yo decidí edificar en mi vida, a partir de la manifestación y pues del trabajo día a día, pues conectándolo con mi trabajo. Eso es un poco como... vuelvo y le repito, yo quería hablar un poco hoy, me tomé el tiempo de preparar un tema de un poco más de profundidad y de análisis, ¿cierto? O de nivel, diría yo, para quienes entienden que, así como me lo manifestaron, de pronto que quisieran ver unos temas más empresariales, más desde venir, es que yo ya tengo mis empleados, yo ya tengo aquí mi estilo de vida. ¿Cómo puedo yo seguir creciendo en esa escala de valor? Porque pues no estamos hablando claramente, como lo hemos visto, con miembros de una comunidad que están empezando desde cero y están montando un negocio desde cero y que están descubriendo qué quieren su vida, sino que son personas que necesitan de un nivel de mensaje un poco más avanzado. Entonces quise enfocarlo a lo que en mi vida me ha servido como ese poder de la manifestación y de los entornos físicos para alcanzar como ese nivel de conciencia donde hoy actúo y donde hoy estoy 100% seguro que estoy viviendo de manera extraordinaria y donde yo manifesté que era mi sueño. Entonces, quería como de pronto abrir como el espacio de preguntas primero para que me entregaran un poco de su reflexión para ver como el nivel de los lives, si lo seguimos como llevando hasta esos niveles de pronto
como holísticos de manifestación y de combinarlos precisamente como con estas escalas de valor que venimos tocando, o nos seguimos como manteniendo como un poquitico ahí en el mensaje más de hacia las personas que me rodean directamente y cómo los sigo edificando desde ahí. Entonces hay un poquito como que me regalen su feedback y pues que le demos tiempo, media hora. Y pues yo había preparado una media hora como de mensaje para que le diéramos media hora como siempre le hemos dicho y que cada día vamos a mejorar más, pues como a esas preguntas y respuestas. Entonces muy bueno como que me puedan opinar pues del tema y pues al final preguntas y respuestas alrededor del mismo. Recuerden en torno para sus vidas o lo que sea que estén pasando. Entonces, adelante muchachos. Vamos a tener aquí ¿Cómo va, preguntas. Santi? Muchachos, ¿cómo me les va? Exageradamente bien y mejorando, ¿Cómo va, Norbert. Santiago? Buenas tardes para todos. Muy buenas, Bien, Norbert. ¿Cómo te ha ido? bien, Santiago, no, pues de lo que te puedo decir, hermanito, pues desde que lo viví desde la feria, que fue, primero yo ya había pasado por Medellín, pero ya había pasado de paso. Nunca me había estado 2, 3 días allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué yo vi en Medellín? Partamos de Medellín porque es la ciudad donde usted es, ¿no? ¿Sí o qué, Santi? Una ciudad muy bonita y muy agradable, que no es como la pintan, que la mafia y eso, ¿no? Para que me llevé un buen carisma, la gente muy amable. Y Santiago, y la pregunta que va a enfocar, la que usted tiene de sus empresas y todo, ¿cierto? ¿Cómo usted hace como para llevar esa tranquilidad con tantos empleados, tantos problemas, tantos socios, cuando los socios se le tuercen? ¿Sí? Porque ahí se sabe que no todo es color de rosa, ¿sí o qué? Sí. Ahí, entonces, ¿cómo hace usted para llevar esa tranquilidad de no apagarse? Porque yo me he apagado a veces, pero sigo, pero igual usted sabe que otra es enseñar, otra es contar con nuevos empleados, ¿sí o qué? Es muy duro porque toca otra vez quemar tiempo, que ese tiempo lo puede utilizar uno para otras cosas. Entonces, ¿cómo Pues lo ve, hace? Norbert, yo lo primero que te diría es que aprendamos a que pues hombre, uno primero no tiene como una vara mágica de saber qué persona le está llegando a su vida, ¿cierto? Que todas las personas están pasando por un proceso de crecimiento. Eso es como lo primero que yo entendí en mi vida, porque pues en todos mis negocios, y te hablo de las diferentes industrias pues en las que opero, sobre todo en las de el hospitality, y que esos son restaurantes, hotelería, todo esto que cambia mucho. Son industrias donde están cambiando mucho de personal y que son muy, sí, cambiantes, pues, es la palabra. Entonces, yo he aprendido durante todo este tiempo que lo más importante en esto es tener claridad y alcance, ¿cierto? Hoy en día, dentro de los procesos empresariales, el tema de la claridad y del alcance en las funciones para mí es determinante porque pues las empresas son relaciones, ¿cierto? En todo sentido. Las empresas son relaciones con mis empleados, relaciones con mis socios, relaciones con mis clientes, relaciones con mis aliados, mis proveedores. Entonces, todas esas relaciones dependen de qué? Dependen de que uno esté bien, ¿cierto? Porque al final yo estoy construyendo relaciones continuamente y yo decido qué relaciones tener, yo decido qué nivel de proveedor voy a tener y yo puedo que esté o apenas arrancando o apenas o ya en un camino muy importante, pero yo decido. Entonces eso es conciencia, es capacidad de decisión. Entonces, cuando yo decido primero de qué socio rodearme, pues yo primero, hoy en día, me voy mucho como a mi conciencia y a yo cómo me siento, ¿cierto? Me pregunto mucho a mí mismo y trabajo mucho en escucharme a mí mismo, ¿cierto? Segundo, llevo esa opinión a las personas que más me rodean, en este caso mi papá, mi mamá, mi esposa, cuando son decisiones muy importantes en temas de sociedades, ¿cierto? Que me conocen y que conocen precisamente como a esas personas con las que me voy a rodear, precisamente porque es que no cualquiera es socio mío, ¿cierto? No cualquiera como que se sienta en mi mesa y puta y come de mi plato, porque eso para mí es un socio. Entonces
me tomo como el tiempo primero de decidir muy bien con quién tener sociedades, porque hablaste de socio, ¿cierto? Porque es muy diferente una aliado, una alianza, que son más flexibles, donde nos podemos conectar más rápido y que a nivel empresarial, pues es, digamos, que la figura que yo más utilizo, porque tienen alcances diferentes. Entonces, primero para responderte la pregunta en cuanto a los socios y evitar que a futuro pues me traicionen o me jueguen malas pasadas, pues primero, nunca voy a garantizar eso, ¿cierto? Entonces yo apelo como a mis dos virtudes más grandes en vida, que son ignorancia y confianza, ¿cierto? Yo soy ignorante de que las personas que me rodean, pues yo no las voy a alcanzar a conocer del todo, ¿cierto? Y siempre voy a ser ignorante ante ellas, al final en parte, en una parte, pero confío en que mi Dios me está poniendo a las personas indicadas para ayudarme a construir ese trabajo que Él mismo me puso. Entonces confío, eso es fe. Entonces, primero apelo como a esas dos virtudes, pero eso sí, paso como por esa etapa de filtrado de socio para poder decirle quién es mi socio y poder precisamente como con ese socio empezar a trabajar. Hoy, gracias a Dios, ese filtrado me ha permitido tener sociedades edificantes que cuando hay que hablarse, hay que hablarse. ¿Cierto? Cuando hay que separarse, la amistad de los negocios se separa la amistad de los negocios y se habla como es, ¿cierto? Como siempre manteniendo como esos valores y al final todos eso que uno necesita tener en su vida, el respeto, ¿cierto? Tener la claridad, ¿cierto? Ser muy transparente, ser muy humilde de reconocer y de aceptar que uno no siempre tiene las decisiones y que tiene que aprender a escuchar, la escucha como un valor, ¿cierto? Escuchar es aprender a recibir, aprender, tener la humildad de aprender todos los días. Entonces, precisamente decidí construirme como con ese tipo de personas en las que yo sé que puedo como confiar mucho esa parte de mi vida que sé que va a estar como muy bien delegada y va a estar muy bien trabajada, porque precisamente para eso es el socio, ¿cierto? El socio es quien en uno va a descargarse como esa parte que uno necesita que lo apoye. Entonces ahí va la importancia de definir como esa claridad. Yo hasta dónde llego y yo en qué te aporto y yo dónde trabajo, ¿cierto? Yo aquí estoy cumpliendo. Facu está en mi día a día trabajando allá con el equipo de closers, con el equipo de detrás, con el equipo de tecnología, con el equipo de página, y venga cómo mejoramos, y venga trabajemos, y está en su día a día. Yo como me alío con él. Entonces, básicamente, cómo trabajamos con él es como definiendo muy bien esos alcances y esas funciones muy claras y muy delimitadas de hasta dónde llego yo y hasta dónde llegas tú. Eso primero como para uno tener como esa garantía de que las relaciones van a estar bien trabajadas, ¿cierto? Y que van a poder ser sostenibles. Y segundo, pues trabajando mucho en uno mismo para poder reconocer, ¿cierto? Que eso en el día a día va a cambiar. Y todos los negocios son cambiantes, todos los negocios son cambiantes. Y por eso también son cambiantes las relaciones dentro de los negocios, en todos los sentidos, y que hoy en día necesitamos precisamente dentro de esas relaciones, pues garantizar que estemos con personas con las que nosotros vamos a tener como ese mínimo de filtrado, pero eso aún así no va a garantizar que nosotros de vez en cuando nos decepcionen. Claro, ahí está. Y eso también sirve, es para recordar a nosotros mismos que, hey, venga, confiemos, pero no seamos huevones. ¿Cierto? Venga, pongámosle control a ciertos puntos en nuestras vidas. Entonces nos sirve para la siguiente relación. Y seguramente Dios y la vida te va a poner a que la siguiente relación ya te va a permitir a ti garantizar que aprendiste lo de la relación pasada. Y así funciona. Entonces se trata de ver yo qué tuve que aprender de pronto en mi relación pasada, sanar desde esa parte y abrir mi mente y mi corazón a que las futuras relaciones van a llegar como yo las manifiesto que van a llegar, edificantes, trabajadoras, honestas, honradas, que no van a hacer lo que ya de pronto otra me hizo en el pasado y que por eso se fue, ¿cierto? Y tener mucha fe que eso va a seguir llegando. Y créame que lo más bonito de todo es que sí van a empezar a llegar. Cuando usted le entrega al universo como esa fe y usted lo manifiesta y usted lo trabaja y usted le garantiza, parce, le van a llegar las personas. Se lo digo porque yo hace un año tenía terror, literalmente terror y pánico
de alejarme de las personas con las que había construido, ¿cierto? Mi sueño más grande, mi proyecto más grande, mi fuente de ingresos número uno, y fue puta, y cómo me iba a alejar de los con los que yo ya había construido, my homies, mi homeboy, ¿cierto? Como toda esa parte romántica y emocional, pero que dentro del mundo laboral uno tiene que aprender a soltar, y cuando yo aprendí a soltar ese miedo de no depender de las demás personas y que valían más para mí las acciones que las mismas palabras, porque la puta lambonería y de pronto las palabras que uno quiere escuchar son muchas veces las palabras que uno no necesita escuchar, si uno necesita aprender es a ver las acciones verdaderas y materializadas. Entonces, es como que ese mismo proceso hoy en día me ha permitido es garantizar que primero las personas que van a seguir llegando cada vez van a ser mejores, ¿cierto? En mi proceso y en mi vida, y que Diosito me está poniendo a esas personas tal y cual como yo necesito que me las pongan, en el momento que yo necesito que me las pongan, y para yo aprender lo que yo necesito aprender y para seguirme edificando. Entonces, mi doctor, al final es saber con quién reunirme, con quién asociarme, con quién generar relaciones, ¿cierto? Eso es lo primero, lo más importante, no con cualquiera, y conocer muy bien, estar alineado en los propósitos, los valores. Y segundo, con los empleados, saber que eso es el trabajo, es el proceso de todos los días, tener fe de que van a llegar y cada día trabajar dentro de mis compañías en tener mejor y cada vez más preparados, como todos los manuales de procedimientos, los manuales de los puestos de trabajo, de las funciones de trabajo de cada uno dentro de las estructuras, porque al final las estructuras empresariales yo las veo como esos engranajes, donde por más chiquito que sea el engranaje, cumple una función muy importante en entregar en que todo funcione. Y eso se llama cadena de abastecimiento, como un engranaje perfecto de todas las funciones, pero todos dentro de la empresa son importantes, pero será el mismo camino el que a uno le vaya permitiendo crecer y cada día ser más disciplinado y cada día ser más importante. Ah, pues puta, llevo 3 empleados que han salido por lo mismo. Venga a ver qué es que será que ese soy yo del problema. Y muchas veces hasta que uno no cambia, no cambian las personas. Fue puta, cambié yo y mira la persona que vino. Ahí ya funcionó una belleza. Entonces, sobre todo en lo laboral, eso pues es un proceso de construcción mucho diario, pues, y de seguirse edificando todos los días. Espero pues que te haya respondido, ahí me extendí un poquito. Tratemos de que la pregunta, intentar ser un poquito más puntual para yo de pronto no trabajar mucho mi mente que se vaya muy por allá. Pero bueno, espero haberte respondido, Norway, la No, recontra tranquilo, buena. súper bien, gracias a usted. Hola Santi, Buenas. Yo Santi, mi pues, Juan, Juan Camilo Parra de Cali. No sé si vos me recordás en la feria de FITS. Eh, claro. hermano, yo te di unas palabritas y yo creo que voy a repetir como saliste ya en tus dos últimas charlas. Gracias, 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 hermano. Sí, no sabes la transformación que has hecho en este individuo viejo. Yo sigo tus pasos, hermano, desde hace muchos años, desde que fuiste manager de una persona y X, sí, pero nunca me había como motivado por conocer un poquito más del modelo de negocio y de tus compañías. O sea, todo se queda ahí como cuando uno ve un video motivacional, listo, ah, qué bacano, este man tiene una actitud súper interesante y todo quedó ahí. Hace un tiempo para acá empecé a ver tus videos con una madurez, con una estructura, con un foco, y yo dije, mierda, este tipo cambia vidas. Y dije, aquí fue, este es el espejo que yo quiero para mi vida. Fui a la feria de FITS, no pude ir a la del año 2023, ¿sí? Porque, hermano, no sé, no, creo que uno también tiene que estar preparado para tomar decisiones, y todo llega en el momento de Dios, ¿sí o no? Y dije, puta, voy a ir a a la del 2024. Y fue un regalo de cumpleaños que me di, ¿sí? Fui uno de los primeros que compró la boleta y puta, y fui. Hermano, esto me ha transformado de una manera increíble, Santi. No te imaginas cómo me siento contento, me levanto en las mañanas, trato de levantarme a las 5 de la mañana, que no ha sido un hábito fácil, porque, hermano, uno viene con sus costumbres, viene con su estilo de vida, y transformarlo de un día para otro también es mucha mierda. Así como dijiste que lo que uno habla
se vea reflejado en lo que uno hace, ¿sí o no? Sí, Entonces, vengo con eso, mi esposa está apoyándome mucho, mucho el proceso de transformación también. Venimos con ella haciendo cambios en nuestras vidas, en nuestras rutinas, y bueno, eso es poco a poco. Yo de verdad estoy muy agradecido porque llegaste a mi vida en un momento, ya cumplí 30 años, esta semana cumplí 30 años, y nunca había podido hacer algo que fuera realmente histórico para mí y para los que me rodean. Nunca había tenido como el don de servir, nunca había tenido un propósito en mi vida. Más allá de ser una persona noble, que todo el mundo te diga, ay, Juan Camilo tan noble, Juan Camilo tan bonito, como apoya a su familia, como apoya a sus amigos, pero no había un propósito, no había un propósito, me sentía marica inútil, ¿sí? Eh, yo quiero hacerte una pregunta y quedaré con ganas de hacerte muchísimas más, pero voy a hacerte una. ¿Cómo hiciste vos como ingeniero civil, no? sí, ¿Cómo señor. hiciste vos como ingeniero civil para adquirir tanta actitud y aptitud en tu vida, para lograr crear un emporio de compañías, para lograr, hermano, tener esa capacidad de persuasión? ¿Cómo hiciste vos? Porque me imagino que vos también, al igual que todos nosotros, tuviste tu proceso, pero ¿cuál crees que fue el éxito? O sea, ¿cuál fue el punto de éxito en toda esa transformación que vos tuviste? Y adicional a ello, ¿cómo también de pronto lograste, no sé si de pronto vos, aquí hay muchas personas que no tienen un poder adquisitivo alto, y yo definitivamente, de todos los mentores que encontré en la feria, vos fuiste el que a un costo un poco bajo, permitiste que todos tuviéramos una transformación, el grupo Vivir por Propósito, pero casi todas las mentorías son de $2.000 para arriba, $1.000 para arriba, o sea, pero vos realmente, hermano, si quieres ayudar a la gente a cambiar su estilo de vida y a un costo bajo, ¿sí? Claro. Entonces, yo digo, mierda, o sea, ¿cuál fue tu caso de éxito? ¿Qué pasó en tu vida para definitivamente ser hoy lo que sos? ¿Qué te motivó? ¿Cuál crees que fue lo que te permitió cambiar también así como lo has hecho? Y la tercera, de pronto, que puede ir un poquito resumida, porque hoy en día todo es factor dinero. ¿Por qué no? Porque dentro de ese don de servir de tantos mentores de la Feria de FITS, solamente Santiago Espina le permite a muchos transformar su vida a un costo tan bajo? Gracias, hermano, por el espacio y te lo juro, estoy corto para preguntarte tantas cosas. No, Juan Carmano. Le digo, pues, mi viejo, antes de cualquier cosa, gracias. Gracias por tomarte el tiempo y la valentía de expresar lo que sientes, ¿cierto? Que muchas veces a uno le falta mucho y uno se guarda las palabras por el que dirán, ay, no, qué pena, aquí un poco desconocido, ¿cierto? Que dirán o lo que sea, parce. Te agradezco mucho porque créeme que esas palabras me llegan al corazón y como siempre lo manifiesto en redes sociales o lo subo por ahí cuando tengo la oportunidad, esta es mi verdadera riqueza, pues. Y eso es lo que yo considero que en mi vida es lo que me da mi verdadera riqueza, ¿cierto? Mi máxima riqueza y es el impacto positivo que logro en los demás. En tu caso, pues ayudarte a decidir cambiar positivamente para ti, para tu vida y para construir un futuro y un legado, como lo decía en la Feria de Propósito y de Amor, que es una decisión al final, pues muy bueno que lo decidan y que pues así como uno lo decidió y le está yendo bien, pues que lo vean a uno como ese ejemplo pues como de trabajar, pero que se lo digan y que se lo manifiesten, le recuerda a uno el porqué de las cosas, ¿cierto? Porque pues como todo, unos hay veces se levanta con el amputitis activada y con el patas encima, pues, y uno enojado y su mente trabajándole en su negatividad normal, como un ser humano común y corriente. Pero trabajo mucho en que sean precisamente este tipo de casos y este tipo de mensajes que decido guardar en mi mente, como esa gasolina que me recuerda todos los días que hay un porqué de hacer las cosas. Hay un porqué, marica, no bajar la ventana y tener ganas de gritarle al taxista que me acabo de meter el hijo de puta carro, perro hijo de puta malparido, hasta de que te vas a morir. Y recordar que tengo que ser al final un ejemplo de coherencia
y de responsabilidad mucho en sus cosas, y lo hablo desde lo más mínimo, ¿cierto? Como ese recordar que uno está haciendo algo positivo por los demás y que esa decisión era una decisión posible. Entonces, cuando yo ya lo llevo a mi automático, que es, diría yo, como ese nivel de conciencia en donde yo ya lo hago en automático, ¿cierto? Donde actúo en automático, donde tú como al respirar o al caminar, no piensas qué pata mover o qué fosa nasal abrir, ¿cierto? Tú no eres consciente de eso, sino que lo trabajas en automático, pues ya tú aprendes es a decidir en automático cuando y no ocurre el 100% de las veces, pero cuando llega el momento de decidir, decido estar con una actitud de mierda y tirarle el carro a esa gonorrea y bajarle la ventana y decirle hasta de que se va a morir ese hijo de puta y quedarme acelerado, aburrido en el carro con la putitis brava y que seguramente va a llegar a la oficina y esa misma energía se la va a irradiar a mis compañeros, o simplemente decido darle paso, perdonarlo, respirar y de pronto ese perdón le llega a él como, ay, gonorrea, una cosa positiva y llegar a mi coso y olvidarlo y seguir en mi día a día decidiendo hacer las cosas buenas o malas. Yo decido. Entonces, cuando yo empecé a decidir de manera automática basado en ese subconsciente programado que todos los días tiene su propósito por servir, que es servir, servirse a sí mismo, servirme a mí mismo, al final es estar conmigo mismo en paz y en bienestar y es decir en dónde deseo estar, ¿cierto? No solamente desde donde deseo estar físicamente, presencialmente, que era como el objetivo del mensaje del live, hasta donde decido estar con quiénes, ¿cierto? Y como en qué momento. Entonces, todo eso llega cuando uno adquiere como un nivel de conciencia. Entonces, para irte respondiendo de a poquito en las preguntas, como a la primera que hacías, ¿de cuándo, cierto? Cuando yo empecé a trabajar mi conciencia. Mi conciencia es como mi decisión, mi presencia, mi día a día, como mi cuestionamiento diario de yo por qué putas hay veces dentro de mi día a día que es muy agitado y que pues eso no va a cambiar porque pues decidí tener un emporio, como tú lo dices, de cosas que hoy le digo mucho a las personas, sobre todo jóvenes, que de pronto vean que uno tan joven, que tiene muchas, de muchas cosas, no es sano, ¿cierto? No es lo más sano, ¿cierto? Para ahorita pues adelantarte un poquito hacia allá. Pero digamos que lo que me llevó a eso fue empezar a trabajar mucho como en mi conciencia, ¿cierto? En cómo yo me siento, en cómo yo trabajo y en cómo yo decido estar. Entonces, esa conciencia es decisión. Entonces, empecé a decidir activamente en mi vida desde donde estaba hace 3 años y medio, cuando yo empecé con todo este cuento de mindfulness, de lo que estamos viviendo de pronto ahí en 21 días de conciencia plena. Yo eso me lo he hecho, yo ese curso me lo he hecho para ahí 5 o 6 veces, pues, desde que lo vi, ¿cierto? 21 días así levantándome y haciéndolo. Eh, y cuando decidí empezar a entrar como en todo este cuento que fue hace por ahí 3 años y medio, cuando el profe entró a mi vida, o 4 años, es que el tiempo pasa muy rápido, para ponerlo en línea de tiempo. Como que él empezó a entrar a mi vida, empezó a entrar todos estos temas en mi vida de conciencia, de estar un poquito más conectado conmigo, de empezar a trabajarme a mí, de empezar a encontrar un propósito, empezar a trabajar desde un propósito, encontrar un propósito, ¿cierto? Decidir que tenía un propósito. Al principio no era algo diferente a solamente decirlo, porque pues al final llegó mi propósito a mi vida, lo decido, pero entonces al decirlo me toca empezar a manifestarlo en mi día a día. Entonces lo digo y lo digo y lo digo, mi propósito de vida es servir, mi propósito de vida es servir y es servir y tengo que ser coherente. Entonces cada vez que no era coherente, mi mente mismo me decía, y yo paraba un segundito a preguntarme, ay, gonorrea, esto no es coherente con mi propósito de vida. ¿Cómo me siento? Ay, marica, y empezaba a encontrar que cuando me evaluaba a mí mismo cómo me sentía, empezaba a ver que me sentía cuando actuaba en cosas que no eran coherentes con mi propósito, me sentía mal. Entonces yo ahí con Orra empecé a decidir cosas que, pues primero, pues estuvieran alineadas con la energía que yo decidía y que lo hablaba en la feria como la actitud, ¿cierto? Metamos la actitud a todo, ¿cierto? Este librito, parce, yo lo recomiendo mucho a las personas, pues, y siempre se los diré, la actitud mental positiva, ¿cierto? Como la clave del éxito, marica. Dice, de hecho dice Napoleón Hill, un camino hacia el éxito. Cuando hablaba yo y lo leía, pues, y le imprimía como esa actitud, como ese ingrediente
como esa salecita o esa pizca de sabor esencial y mágica, como que le empezó a dar a toda mi vida, porque se le aplicaba a todo. Entonces era como unas decisiones basadas en mis emociones, ¿cierto? Y coincidencialmente todas esas emociones estaban en que las acciones que no iban coherentes a mi propósito me hacían sentir mal. Y, puta, y ya empecé a combinarles actitud a todo. Puta, y cuando decidí hacer algo, venga, hagámoslo con actitud, y puta, y venga, hagámoslo con actitud. Cuando, o sea, me evaluaba. Era un proceso más como en ese automático, que pasa en automático, como cuando tú vas a dar un paso. Tú primero levantas una pierna, apoyas el talón y primero, pues, cierto, y apoyas el pie, cierto, tiene como un paso. Lo mismo uno diría como en el actuar, cierto. Yo primero necesito como reflexionar en cómo me siento, cierto. Cuando decido y reflexiono de que me siento bien y que está encaminado con mi propósito y conecto ahí ya mi emoción con mi razón y ahí sí ya con mi propósito, que es el porqué y el todo, parce, ya le meto esa actitud. Entonces empecé a encontrar en mi vida que, que, que trabajar en un propósito sumado con actitud y con trabajo diario, porque es que al final actitud es todo, ¿cierto? Actitud es decidir que si tengo el tiempo, tengo la posibilidad de ayudar en avanzar en un pasito, en un trabajo dentro de la empresa, lo hago con buena actitud. De ayudarle a un compañero de trabajo, lo hago con buena actitud de quedarme un ratico más pegado al computador haciendo llamadas de bank, yo personalmente, porque todo se fue a la verga y se volvió a salir de control un poco de leads, lo hago con actitud y no me emputo al respecto, a pesar de que hoy en mi vida no me deberían de estar pasando tipos de cosas que ya me han pasado ni mierda, todas me pasan, pero decido seguirlas actuando y recibirlas con actitud. Entonces, como que sé que eso nunca va a cambiar en mi vida, o sea, no es que yo haya estado hoy viviendo una vida extraordinaria, pero que eso no me lleve todos los días también a retarme y a seguir decidiendo tener actitud positiva y decidir teniendo pues elecciones basadas en mis emociones, pues que es como yo soy consciente de eso. Eso pues ha sido como lo que ha desencadenado sobre todo como una espiral de resultados, porque empecé a conectar mis emociones con mi razón y mi mente. Entonces yo dije, pues puta, venga, y muy bacano porque miren que lo voy a atar como al tema de hoy. Entonces yo decía, pues puta, yo soy ingeniero civil, ¿cierto? Yo quiero servirle un poco de gente. En mi vida, pues soy vendedor hasta las huevas y me gusta mucho el emprendimiento y me gusta mucho el trabajo. Venga, yo cómo empiezo a conectar lo de la ingeniería civil para que lo habláramos desde ahí, ¿cierto? ¿Cómo empiezo a implementarle a mi vida de ingeniero civil como que lo que a mí me ha servido en mi pasado pues para trabajar todo lo que ha sido mi éxito en Exovis y todo eso que no fue sino determinación, foco y actitud, huevo, pues un negocio de cacharros, pela de 16 años, que le metió actitud, foco y energía, parce, y se le creció el moco, y fue puta, y eso empezó a fluir, y ya hoy es una empresa muy bonita y que le está sirviendo un poco de gente y que quiero que le sirva un poco de gente. Pero precisamente cuando yo conectaba con esto de la ingeniería civil, yo decía, yo en qué momento voy a empezar a trabajarlo, porque pues yo también decidí, así como uno decide en su vida, yo decidí que yo iba a honrar a mi papá como se lo prometí, en vida su legado y su trabajo y su obra, ¿cierto? Que es su empresa, que es su proyecto, que es su legado, que es su enseñanza, pues yo la iba a ver como respetada y correspondida. Entonces empecé a mezclar lo que eran los conocimientos técnicos de una ingeniería civil, que no es que yo lo tenga impreso en mi vida como a sentarme con un ingeniero y hacer un despiece de acero y calcular una viga y postensemos esto y venga, entonces hagamos en Revit el modelo y venga, modelemos y venga, sentémonos con el ingeniero de suelos y calculemos, ¿cierto?, el nivel freático. No, mejor dicho, entiendo los conceptos y entiendo el lenguaje con el que uno profesionalmente se tiene que comunicar, ¿cierto? Y los términos y sobre todo pues como esa aplicación diaria, pero decidí en mi vida aplicarla a lo que ha sido mi pasión.
pues para que ese trabajo sea sostenible. ¿Cuál es mi pasión? Marica, montar proyectos chimbas, juntar un arquitecto bacano y venga, soñémonos en este lote donde nadie le tenía fe, soñémonos un hotel con un rooftop bien chimba y un hotel bien chimba y hoy le está generando abundancia un poco de gente. Y venga, levantemos dinero y brindémosle oportunidades a personas donde les estaban vendiendo un metro cuadrado en Medellín a 12 millones de pesos, venga, yo los vendo en 6.500.000 pesos, para que sea una oportunidad de negocio que confíen en mí y que crezcan en mí, que vean esto como un cash flow en inversión, porque sé que nos pasa mucho a nivel emprendedor y me pasó a mí, que cuando me iba en el negocio, yo necesitaba diversificar. Y gracias a Dios esa diversificación que tuve en ladrillitos, hoy en día de tanta incertidumbre y de tanto caos en muchos negocios, en muchas industrias, parece, me garantiza como ese flujo y esa tranquilidad de no solamente que se valoriza todos los días, sino que me da a mí como ese flujo y esa tranquilidad que sé que va a estar ahí hoy por mí, mañana por mis hijos, si yo hago falta. Entonces, como que empecé a conectar como esa pasión, esa gana, encontré un espacio en el mercado para que pues esa pasión y esas ganas sí fuera como algo tangible y bacano pues real, ¿cierto? Porque pues los sueños también podemos soñar montar una fábrica de chocolate como Willy Wonka, vaya monte esa hijueputa como al mes se quiebra, ¿cierto? Pues hay que ponerle como lógica y sentido común a las cosas. Pero cuando yo decidí como mezclar como ese trabajo de ingeniería civil, pero con mi pasión, empezaron a surgir marcas y a surgir un poco de resultados que yo entendí porque ya venía construyendo en Exhobbies. Yo no monté Blues porque fue de la noche a la mañana, no, yo sabía que a lo que más tiempo le iba a dedicar en vida y yo ya había decidido que le iba a dedicar en vida tiempo a la obra que decidí estudiar, que era ingeniería civil y la empresa de mi papá, pues venga, yo se lo aplico a algo que valga mucho en el tiempo, una marca. Venga, estructuremos una marca. ¿Y de dónde lo aprendí? Pues de traer cositas en el hueco, que todo el día lo traen otros manes por contenedores, por montones, y que esos mismos contenedores me permiten a mí aprender que necesitaba construir algo que valiera mucho, porque era la marca. Entonces, esto un poco para contarte y ser coherente, pues como en ese camino de que yo decidí fue conectarlo en mi vida, ¿cierto? El tema de la ingeniería, lo decidí fue conectarlo en mi vida, porque encontré en eso el camino, vuelvo y lo repito, para seguir honrando el legado de mi padre, y segundo, porque le encontré un camino de propósito y de servicio por los demás, y de generación de abundancia, y de generación de oportunidades, y de negocios que puedan seguir siendo sostenibles y que le aporten a la sociedad y a la ciudad a su manera. Entonces, cuando yo decidí eso, decidí que desde ese punto iba a trabajar y todas las cosas empezaron a conectar demasiado bonitas. Vuelvo y te repito, cuando tú tienes un propósito, todo se conecta, parce, y es mágico, huevón. En mi proceso, que es del único del que puedo hablar, llega también Bank. Y fue puta, y llega Bank. Y hoy Bank, hoy es la solución a lo que hoy, si entiendes, pues del mercado inmobiliario está sufriendo, parce, y es la mayor tasa de desistimientos de la historia del país en viviendas de interés social, huevón. Y hoy va a llegar como una opción para solucionarle a un montón de familias que accedan a su primera vivienda de interés social. ¿Y eso qué es? Construcción. ¿Y eso qué termina siendo? Tecnología. ¿Y eso termina siendo empresa? O sea, todo se termina conectando de maneras mágicas y misteriosas, pero cuando yo decido cuando yo decido entregárselas a un propósito y cuando yo decido dedicarles como ese tiempo, esa dedicación y esa conciencia, porque ese subconsciente de manera automática está trabajando en conectar todas las diferentes áreas de tu vida para generarte a ti esa máxima espiral de funcionamiento o de crecimiento, ¿cierto? Como ser humano en todos los aspectos de tu vida. Entonces, se trata más de cuando yo encontré el propósito, de cuando empecé a trabajar mucho en mi ser, de cuando le imprimí actitud a todas las decisiones de mi vida, de cuando decidí conectar mi profesión, ¿cierto? Valga la redundancia como ingeniero civil, mi profesión con lo que era mi pasión, para poderlo ahí sí conectar con ese propósito de vida que es servirle y hoy terminarlo conectando
con varias empresas que tengo para servirle a un poco de gente, es lo que realmente pues me ha permitido como a mí vivir esa escala. No sé si me perdí un poco como en la pregunta, en la respuesta, espero haberte la respondido con la misma energía, amor, con el que tú me hiciste la pregunta, Juan, y pues haberte respondido. Si me quedó faltando algo, me dice papá y se la respondo con mucho gusto, pero si no, le damos paso a alguien más para que tenga otra pregunta. ¿Qué más pues, Santi? No, no. Parce, no, pues primero, a ver, darte las gracias, weón, por domingo, 6 de la tarde, quien se sienta con un montón de gente que a lo mejor a ninguno conoces, pues, o bueno, sí, algunos, pues, pero no a todos. Y segundo, parce, pues no, yo también estaba pensando igual, un poquito, pues sí, muy similar a Juan, que la verdad, pues sí, vos has sido una persona que yo he visto, pues, por ahí en redes, y yo llegué a ver por ahí ex-hobbies, uno haciendo ahí las compritas de las huevonaditas, porque uno se antoja, pues, al final, y uno compra, y yo veía ese man de Santiago todo escandaloso por allá, y yo, ay, pero este parcero qué, hombre. Y al final, no sé, pues como que en la búsqueda, pues de ese propósito de vida, no sé, pues vos sabes que uno se quiere empezar a organizar, pues como quiere empezar a tener sus cosas, uno va, pues uno empieza a ver, ¿no? Este man se está como alineando un poco, pues como a lo que yo voy queriendo en mi vida, y no solamente veo eso, sino pues como que ya también un espejo, lo que decía Juan, pues que uno dice, parce, sí, uno tiene que buscar personas con las que uno quiere identificarse, con las que uno quiere pues como pisarle la manguera, pues por así decirlo, ¿sí o qué? Pues irse detrás y aprender bastante. Y hermano, yo fui a esa feria de FIX por un tema pues de que yo en este momento de mi vida pues me siento como en un estancamiento, ¿cierto? Y he querido pues como empezar a buscar respuestas, como fue pucha, pues yo ahorita tengo una rutina súper estricta que a mí la gente a veces no me cree, yo me levanto a las 3 de la mañana, y la gente pues dice, parce, pues ¿para qué hace eso? Usted está loco. Entonces, pues yo digo, no, eso tiene un propósito. Sin embargo, pues aquí viene pues como una de esas preguntas. eh, yo he tenido pues como digo, yo tengo muy clara esa rutina, yo la quiero hacer así, así, así. ¿Por qué me levanto a las 3 de la mañana? Porque pues yo tengo mi empleo pues normal, pues yo creo que conoces este crédito, ¿sí o qué? Sí, Yo trabajo pues allá y yo digo, pues, parce, es que uno literalmente cuando uno tiene un empleo se lo consume el día obvio. y uno llega a la casa y uno no quiere hacer nada y uno como que quiere empezar a trabajar en lo de uno y pues pucha, no le da. Entonces por eso como que yo también tomé mi decisión, primero levantarme a las 3 de la mañana para que lo que en el día, pues que eso primerito en el día sea yo, ¿cierto? Pero siento pues como que llega un punto, pues pucha, pues estoy haciendo Que esto no es por... sostenible. Sí, pues no tanto como no es sostenible, sino que como que no se empiezan a dar los resultados y uno dice, no, pues al final, marica, yo le estoy dando, no sé, pues como que estoy dando la razón a esos comentarios de que uno sí es huevón para que se levanta a esa hora, que no sé qué, que uno que se acuesta a las 8 de la noche, pero pues no sé, al final como que uno, a ver, ese afán de querer ver resultados ya lo empiezan pues como a abrumar a uno, entonces uno dice, güey, pues no frena, entonces es como que yo digamos que en ese lado creo, pues diría yo que Santiago Espina en un momento de su vida también tiene un montón de cosas en su cabeza y, y pues es como primero con ese montón de cosas en la cabeza, cómo hacer como para darle orden y no solamente pues como darle orden, sino como tratar de salir de ese hueco que uno dice, pues puta, no es que lo estoy haciendo, pero y entonces, y qué recompensa, y si me entendés, eso es, pues creo que es una de las cosas que a uno a estas alturas pues me abruma, yo pues a ser sincero, pues, eh, y uno quiere pues como salir de ahí, entonces, no sé pues desde vos, pues como desde esa experiencia, y no, para ojalá también encontremos en algún momento en la calle por allá para conversar, porque yo sé que aquí hay mucha No gente los que... vamos a ver, los vamos a ver. Tranquilo, papi. Tranquilo, que vamos a tener más juntaditas de vez en cuando. Hubiera visto la. ¿Vos fuiste? No, yo a vos no recuerdo haberte visto en Nativo. No fuiste a Nativo. No, es que yo apenas ingresé esta semana, No, güey, no es que Nativo. En Nativo nos metimos un mastermind, parce, brutal. Pero bueno. Pablo, bueno, gracias primero por tu mensaje, así como se lo manifesté a Juan. Para mí son todos esos mensajes de verdad, o que ustedes me lo manifiesten y tomarse pues como el tiempo de decírmelo a la cara.
de verdad lo recibo con mucha responsabilidad, con mucha humildad y con mucho honor, pues, ¿cierto? Honor que me hacen, pues, para que me vean como ese espejo para a la hora de actuar, ¿cierto? Siempre les he dicho, no soy perfecto, trato de entregarles mi mejor versión y siempre trataré de entregarles el mejor de los resultados, ¿cierto? El mejor de los consejos posibles, ¿cierto? El que Dios pone en este momento en mi vida, en mi boca para entregarte. Pero básicamente, Pablo, yo interpreto mucho como todo el tiempo de ese sacrificio, ¿cierto? ¿Cierto? Ese tema tuyo de 3 de la mañana y los comentarios y las burlas y el que dirán, ¿cierto? Como entre tu proceso de cambio, de encontrarte, de pronto de estar pasando por una etapa de tu vida en la que, ay, yo no sé yo qué estoy haciendo, yo no sé si lo deciste crédito, seguramente esto va a ser un tiempo para mí, para yo estar, mientras yo, no sé, descubro una idea bacana o me llega otra oportunidad y pues voy escalando, no sé, o me veo y de pronto que puedas sentirte que puedas estar pasando por un periodo de tu vida que créeme que le están pasando muchísimos. Yo estaba ahí en el que uno no sabe qué camino coger, uno no sabe hacia dónde ir, uno ve hacia el futuro y no ve uno algo como muy cierto o uno no ve algo como muy despejado, muy hermoso, muy soñado, que es lo que uno quisiera, pero te puedo dar la tranquilidad primero, Pablo, de que primero es tu mente jugándote, ¿cierto? O sea, primero que tú no vas a ser ni lo suficientemente importante, no lo soy yo, no lo es usted, no lo es Dan Bilzerian, no lo es Brad Pitt, no les di mierda en la vida a los demás. Primero, yo empecé a trabajar mi mente como en eso, ¿cierto? Entonces dejé de darle importancia y cabida como a ese que dirán. ¿Cierto? Entonces lo empecé a alejar mucho de mi vida, de mis decisiones y no permito que ese que dirán o ese ruido mental que yo llamo Matrix, ¿cierto? Afecte como mi vida, mis acciones y al final mis acciones, pues por algo se emprenden, tienen unos objetivos y tienen unas metas. Entonces, garantizar que esos objetivos y esas metas se cumplan a partir de mis acciones, ¿cierto? Entonces, decidí que en el cómo yo iba a buscar ser siempre, iba a buscar manifestar mis acciones en un cómo, ¿cierto? De una manera muy auténtica, como yo auténticamente decidiera hacerlo. En su momento, de pronto, de manera auténtica, surgió en redes sociales que yo lo atribuyo mucho a la manera en la que de pronto a nivel digital yo empecé a ser muy relevante y a eso verse reflejado en éxito, en dinero, en ventas, en crecimiento, en etcétera, ¿cierto? En su momento fue decisiones tomadas por esa autenticidad, ¿cierto? De ser joven, con ganas, dinero, 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 y salir a vender, y fue puta, y eso se veía en los videos, y esa energía se reflejaba, y eso se veía materializado en videos, y eso era todo el mundo comprando, y compre tapabocas, y compre termómetros, y compre cuantas chimbadas le llegaba de dinero, y el dinero, y el dinero, y el dinero, y en ese momento yo no tenía muy claro como ese propósito y esas cosas, ¿cierto? Entonces, claro, era mi fuente principal de ingresos y de trabajo. Puta, y era por donde más me reconocían y por donde más me veían, y todo era un like, y todo era un número, y todo era un alcance, y en digital todo te miran, ay, eres relevante, ay, no estás pasado de moda, ay, no, no, qué mierda, ¿cierto? Como sumergido a eso, te lo dice alguien que estuvo ahí metido, y como Juan lo decía, pero es que yo fui manager de la Liendra, yo sí que me chupé ese mundo de mierda, de fantasía, de efímero, de, de, de falsedades en todo sentido y de todas esas personas que ante una cámara son unos y detrás son otros. Entonces yo viví todo eso, ¿cierto? Como al mismo tiempo en el que yo era ese mismo personaje que había nacido de una manera auténtica, pues porque nació fue auténtico en el sentido de encontrar una manera de poder soltar y liberar como esa energía que tenía de vender mucho y de que todas esas oportunidades que me llegan el hueco, como que, hey, parcero, mira, me llegó este remate de mercancía, venga, volteémosle, venga, hagámosle, hijo de puta. Se veía reflejada
lo apliqué en mi vida, vi que eso me gustaba, acuérdese, interiorizarlo, ¿cierto? Puta, es que eso me gustaba y salí, como ya me importaba un culo el que dirán, empecé a ver y eso me empezó a traer muchos resultados, pero lo que me traía muchos resultados buenos y malos, porque desde el principio siempre hubo comentarios negativos, siempre desde el principio, siempre los hubo desde el principio, no es que desde el principio, papi, ay, todo el mundo me aplaudía y hubo un momento en el que los haters empezaron a llegar, porque no, no, desde el principio, desde el día cero, como todo lo que tú decías hacer en tu vida. Siempre vas a tener tus contradictores en todo. Entonces, como que yo lo mezclo o digamos que lo interiorizo más como a ese momento en el que yo decido continuar de manera auténtica, pero cuando yo ya encuentro mi propósito, cuando yo ya empiezo a trabajar en mí, cuando yo empiezo a trabajar en todas estas cosas, yo de a poco empiezo a ver que ya era más forzado, ya era más por un tema de sostenga ventas, entonces tienen que salir 5 videos del Paisa al día. Porque la gente está aclamando al Paisa y si no sale el Paisa, entonces no tenemos los likes, no tenemos el alcance, no tenemos las ventas, no cumplimos con el coso, entonces todo se vuelve mierda y todo era un coso y una responsabilidad y cada día era una carga, aunque cada día uno se echaba más como en su vida, pero que yo decidí, así como decidí en ese momento, empezar a acoplar en mi vida muchas otras cosas. Y yo decía, yo vea, cómo la vida me está mostrando que primero tengo la capacidad y la oportunidad de ser auténtico y libre y con actitud. Sé que voy a atraer a las personas que decido atraer, ¿cierto? Esa es fe, ¿cierto? Y yo lo aplico en los diferentes aspectos de mi vida. Y que lo que yo debía hacer era profesionalizar como esa aptitud que descubrí de manera empírica en redes sociales para poder vender y buscar un propósito, ¿cierto? Pero que descubrí como un talento natural que tenía y que se veía potencializado y que mejoraba día a día, o no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque lo practicaba cada día más y cada día lo trabajaba y cada día estaba encima y cada día me salía más fácil y cada día gallaba menos y cada día, ¿sí me entendés? Entonces, como que empecé a entender que llegó un momento en el que, oh, venga, no es que mi vida no es el personaje construido vendedor de hueco digital, sino que mi vida sé que a futuro eh, va a crecer, estoy teniendo nuevas inversiones, estoy teniendo nuevos inversionistas, nuevas personas, estoy construyendo un nuevo entorno, ¿cierto? Yo cómo me edifico dentro de ese entorno, no porque no sea coherente y me diera vergüenza y hubieran entornos en donde sintiera vergüenza de lo que hacía, jamás, jamás, jamás. Porque si eso sentía, no eran los entornos en donde yo quería estar, pues, porque siempre he decidido estar en entornos que me edifiquen, ¿cierto? Y que antes potencialicen esa actitud y esa energía bonita con la que uno hace las cosas y ese amor con el que yo siempre he trabajado y he hecho lo mío. Pero sí entendía que los entornos a medida que yo iba evolucionando y a medida que el mundo digital también evolucionaba, porque pues mi vida al final ha estado enmarcada mucho también como en ese camino digital. Entonces, como en ese camino digital, haberme dado cuenta de que yo no era solamente eso, ¿cierto? Porque, es que yo era solamente eso, yo no, es que yo no soy solamente eso. Venga, que yo decido y empiezo a trabajar en mí, ¿cierto? Empiezo mucho a trabajar en mí, en mi construcción, en lo que yo soy, en lo que yo tengo. Y yo empecé a acoplar en mi vida que si las personas me iban a escuchar, me iban a dedicar tiempo, pues que no fuera solamente para comprarme una maricadita, incluso después a cuestionarme yo qué tipo de maricaditas vendo, ¿cierto? O sea, si era coherente. Entonces, son muchas cosas que pasan en el camino que uno se empieza a preguntar, como en su día a día, y uno empieza a tomar decisiones basadas como en ese proceso y a uno cómo lo va guiando y van es a partir de uno cómo se siente, ¿cierto? Entonces, cuando yo decidí empezar a cambiar mucho como mi mensaje y mi presencia digital a que fuera un mensaje que le aplicara a un ser humano de estrato 1, 2, 3, 4, 0, que le sirviera en su vida, sin importar su género, hombre, mujer, él, Y, Z,
de qué huevonadas ya que hay, pero pues que le sirviera. Yo empecé a decidir que hacer videos que tuvieran como ese propósito de mandar mensajes y que incluso esos mensajes, muchos, en su mayoría, como en ese día a día, donde yo también sufría, donde también me dolía la cabeza, donde también tenía mis demonios encima, muchos eran de mí para mí, ¿cierto? Y yo decidía como mandármelos de mí para mí. Y decidí empezar a ver mucho como ese espejo digital de un mensaje mío hacia mí mismo, que yo en algún momento de mi vida, cuando sé que voy a tenerlos, porque hoy los tengo y sé que van a seguir estando momentos de oscuridad, momentos de duda, momentos de cosas que yo pudiera ir allá y recordar, pues puta, mira que es que soy yo mismo mandándome aliento, ¿cierto? Entonces como que empecé a cambiar mucho como esa presencia digital, ¿cierto? Y eso te lo digo es porque uno tiene la oportunidad, y lo estoy demostrando en vida de manera coherente con mis acciones y mi testimonio de vida, de que uno sí tiene la capacidad de decidir uno quién quiere ser y uno qué quiere ser, ¿cierto? Entonces yo decidí que yo no iba a ser solamente el vendedor, sino que yo también en redes sociales iba a aprender a comunicar seguros. ¿Cuándo putas en la vida yo iba a comunicar seguros? ¿O cuándo putas en la vida yo iba a comunicar oportunidades de ahorro hipotecario para que la gente ahorrara un montón de cosas? O comunicar boletas para un evento masivo como la feria. Comunicar el Blix con mi esposa, que me lo disfruto como un hijo de puta. Entonces, cuando decidí que yo lo que iba a fortalecer era que en mis negocios digitales mi talento se iba a ver cada día fortalecido, porque el fortalecimiento del talento está es en la diversificación y en que usted lo esté constantemente poniendo a prueba en cosas que precisamente no sepa. Ahí es donde verdaderamente se pone a prueba y donde precisamente esa curva de aprendizaje se empieza a vivir. Y hoy yo sé que el primer video que voy a hacer vendiendo ahorro hipotecario no va a ser el más chimba, y no va a ser el único, pero lo hago con lo que me ha funcionado a mí. Mírelo, allá lo tengo, lo mantengo escrito: fe, actitud y disciplina. Punto. Fe, actitud y disciplina, ¿cierto? Fe de que lo que yo sé que se puede dar, se va a dar. Tener esa fe, ¿cierto? Todos los días para salir con esa fe de que eso se pueda dar. Aplica para todo. Tú te estás levantando a las 3 de la mañana porque te estás construyendo a ti mismo. Ten fe de que eso va a, de que eso va a suceder. Háblate a ti mismo de manera coherente. Y no se trata de tener la fe. Lo más bonito de eso es que tú no necesitas ver el resultado materializado, porque tú no, créeme que no vas a esperar a que llegue, no sé, que vas a levantarte un día a las 3 de la mañana en el piso de mármol y sentarte en el sofá de cuero y vas a sentirte que en ese momento te realizaste y que ya estuviste en otra manera. No, se trata de que, o sea, la oportunidad más bonita que este proceso que tú has decidido tomar, porque lo has decidido tomar tú, pasando por el que dirán y porque lo has decidido tú, es el proceso que te permite a ti tener esos tres pilares fundamentales en tu vida a todo taco, ¿cierto? Y que no se pueden apagar. Fe de que con esto, de levantarme a las 3 de la mañana, de leer, marica, de leer cosas que me edifican, que me enseñan otras cosas, que me permiten ver la vida de manera diferente. Tengo fe de que eso sí me va a llevar a un camino. El cuándo no importa. El cuándo no importa. Es tener la fe lo suficientemente fuerte para que ese camino de verdad yo lo pueda manifestado. Porque puede que el cuándo te esté pasando justo ahora y que lo que tú necesitas hay veces es despejar esa nube que de pronto todavía está en tu mente de que no lo veo reflejado, porque crees que verlo reflejado será que te llame alguien a decirte, hola Paulo, te acabas de ganar $1 millón y que con ese $1 millón te vas a poder comprar la cosa, o que lo veas como manifestado en algo como material o algo físico. No. Créeme que lo más bonito de ese trabajo diario es que tú lo vas a ver manifestado en la forma en la que tú mismo empiezas a ver tus cambios, pero por eso es importante que tú lleves un control de eso. Y ahí va la respuesta a la segunda pregunta que me hacías, de cómo hacía para mantener todo eso como en mi día a día, ¿cierto? Y como mantenerme siempre como en ese propósito, en ese objetivo. Y es que me trazo mis metas y me trazo mis objetivos. Y cuando fallo, me reviso a mí mismo, ¿cierto?
cuando yo me trazo mis objetivos es porque tengo la disciplina de cumplirlo. A mí personalmente, ¿cómo aplico el tema de las 5 de la mañana? ¿Cierto? En mi vida, ¿cierto? No es que yo hoy, todos los días de mi vida, me esté levantando a las 5 de la mañana y todos los días yo no me fallo a mí mismo, ¿cierto? Facu y yo, de hecho, hemos tenido estas conversaciones y yo lo utilizo más para los días en los que me he encontrado conmigo mismo que estoy fallando en ciertas cosas de mi vida. Y lo utilizo es como para recordarme con honra de que yo tengo la disciplina mental de levantarme, de controlarme a mí mismo y de que si me propuse que iba a hacer algo, lo hice. Punto. Y lo trabajo 8 o 10 días, pum, 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 y empiezo a trabajarme otra vez en mis objetivos. Y empiezo a ver que eso me sirvió a mí para mantenerme en mi rutina, para mantenerme como en mis objetivos, en que si decidía hacer una cosa, la hacía. Entonces lo aplicaba como más por eso, pero le daba una intención y le daba un propósito y un objetivo como a ese tema, ¿cierto? Para los que dicen que levantarse a las 5 de la mañana tiene resultados, yo lo aplico en mi vida y lo veo desde ese punto de vista, ¿cierto? De que me recuerda a mí que yo soy capaz de trabajar en mí mismo hasta adquirir esa disciplina que me permite a mí en lo importante en mi vida, lo que yo decido darle importancia en mi vida, ¿cierto? Que es primero Dios, segundo mi hogar y tercero mi trabajo. Marica, le estoy honrando y estoy siendo coherente con esa decisión en vida. Entonces, fue puta, me voy anotando y empiezo a ver que cuando veo que empiezo a fallar porque anoté unas cositas que iba a hacer y no las hice. Marica, puta, ¿por qué? Porque le llevo un control, por eso la importancia de un control, porque uno se da cuenta de las cosas. ¿Y ahí qué? Hey, venga, vamos a volver a levantarnos, vamos otra vez desde temprano, vamos a trabajar la mente. Y otra vez y empiezo. Entonces, como que créeme que la decisión que tú estás tomando de construirte y de trabajar en ti es la decisión más importante y de pronto la que más se demora, entre comillas, porque pues como en ver de pronto resultado como tangible y real, que es lo que uno espera como a ser humano, ¿cierto? Pero créeme que es la más edificante y que hoy te puedo dar tranquilidad y fe de que es la que más tranquilidad te va a dar y más ecuanimidad te va a dar, porque cuando uno se aprende a construir desde las cenizas, uno sabe que cuando llegue el momento de la gloria y cuando la llama esté más encendida, uno sabe uno qué sentía y quién era cuando estaba en las cenizas. ¿Cierto? Y es uno nunca olvidar de uno de dónde viene y uno qué tiene, porque cuando llegue ese momento flameante en el que todo el mundo te aplaude, en el que todo el mundo te grita, en el que todo el mundo te quiere ver, tú tienes que mantener la ecuanimidad, ¿cierto? Y es saber que eso es momentáneo y que eso es, hoy está y mañana puede que no esté, ¿cierto? Y que cuando no esté, eso no va a definir quién soy. Y hoy no están los millones de likes y millones de reproducciones que de pronto tenía el paisa gritando en redes sociales, vendiendo un montón. Y de pronto no tengo los números que tenía en esos tiempos en nivel de ventas. Pero hoy sé que la decisión que he decidido tomar, valga la redundancia, como de transformar mi presencia digital para que siempre sea como muy coherente con lo que yo más estoy fluyendo y a lo que yo más decido como trabajarle. Hoy me construye y me edifica así y yo mismo le decido dar aún más valor que ver lo que de pronto en esos tiempos era como más valioso para mí, entre comillas, que no había despertado y lo veía como esa meta tangible, pues como que uno se ponía. Hoy lo veo más como en un nivel resultado de más de calidad, de más de trabajar como en un mensaje que vaya más en calidad y que le llegue a las personas que le tienen que llegar, en que mi tiempo se le iba a dedicar y cuando arrancabas con tu espacio y decías que gracias porque yo le dedicaba tiempo, era porque yo decidí que ese tiempo se lo iba a dedicar a personas que decidieran precisamente edificarse, porque sé que no es un periodo de la vida fácil, ¿cierto? Que no es un periodo de la vida que sea un color de rosas y estamos pasando por un camino pues que no nos duele, no duele y hay que estar solo. Entonces yo decidía desde esa manera pues
acompañarlos, ¿cierto? Acompañarlos en que pudiéramos estar cerca y que de pronto ese camino no fuera como tan doloroso, porque cuando uno ve reflejado en quien decide uno ver el espejo, ¿cierto? Tú estás muy joven, pero cuando uno ve reflejado y uno escucha que a esas personas en las que uno decide ver como ejemplo en su vida, que les ha pasado también lo de uno, a uno también lo descarga como de cargas huevonas, que uno mismo se carga, parce. Entonces lo primero es como que sientas eso de que también estaba ahí, también me he cargado y cuando aprendí a soltarme y aprender que yo, importa es lo que yo sienta conmigo mismo y eso cómo me sentir a mí mismo. Eso me demuestra todos los días que tengo disciplina. Eso me demuestra a mí mismo que tengo la mentalidad fuerte. Eso me demuestra a mí mismo de que soy capaz de cumplir con lo que digo y con mi palabra. Eso me demuestra a mí, eso me está edificando. Puta, bienvenido sea papi. Y ese resultado de esa manifestación lo tengo que ver aplicado ya es en todo lo que yo haga en mi día a día. O sea, de nada te va a valer trabajar y levantarte a las 3 de la mañana, hacer tus burpees, ¿cierto? Y elevar solamente tus músculos de pronto, ¿cierto? Si de pronto no lo vas a ver aplicado en tu día a día, en tus relaciones interpersonales, en tu familia, en tu papá, en tu mamá, en tu esposa, en tu novia, ¿cierto? En cómo yo voy, decido empezar a mejorar si de pronto a mi mujer le gritaba mucho. Yo tengo la mentalidad, pues puta, lo que representa las 3 de la mañana para mí es tener la mentalidad y recordarme a mí de que yo puedo mejorar en los aspectos que debo mejorar en mi día a día, en mi vida. Puta, tengo que mejorar en que le estoy hablando muy feo a mi esposa y muy seguido. Venga, hijo de puta, que yo me recuerdo a mí mismo y tengo esa mentalidad y lo aplico ahí, ¿cierto? Entonces es como empezar a aplicar como esa determinación, esa fortaleza mental, esa aplicación y ese propósito manifestado de levantarse realmente a las 3 de la mañana para verlo materializado y efectuado es en las otras cosas que ocurren en mi día a día. Porque cuando yo le empiezo a efectuar en todas las cosas que ocurren en mi día a día, yo no sé qué cargo ocupes tú dentro de Existe Crédito. No me importa si eres el que levanta los tintos o el que está siendo el gerente y cerrando los negocios de expansión multinacionales de la compañía. No me importa el nivel en el que estés de la compañía, pero si tú decides desde ese punto empezar a operar y a trabajar con esa misma actitud y con esa misma determinación con la que te levantaste a las 3 de la mañana, a consumirte a ti mismo y eso que se vea reflejado es en tus acciones diarias, en la manera en la que te expresas cuando te montas al bus o cuando te montas al taxi o cuando te montas a la hijueputa limusina y saludas a las personas que están a tu alrededor. La forma en la que tú te estás hablando y comunicando con tu equipo de trabajo y en la que aprendes a escuchar y haber manifestado tus cosas. Entonces, mira que eso es lo que al final hace que se empiece a materializar el qué, el que, ay, marica, ese supervisor, ese gerente, mira que iba pasando un día que de pronto tenía la amputitis aguda activada y vio que un pelado Paulo con una actitud la puta había reunido a su equipo de trabajo a las 7 de la mañana y les estaba orando primero, pues, ¿cierto? De pronto tiene fe y tiene mucha religión, eso es muy importante. Eso uno lo ve a nivel empresarial, pero los tenía de pronto orando, los tenía planeando el día, les tenía edificando, estaba tomándose el tiempo de liderar. ¿Eso atrae qué? Eso atrae la atención de esa persona que hace que, ay, gonorrea, venga, ¿quién es Pablo? Y a preguntarse quién es Pablo. Y adivine cuando van a ir a donde Pablo, ¿qué Pablo le va a responder? No el Pablo tímido que no sabe qué quiere en su vida, ni que no sabe de pronto qué capacidades tiene y que tiene muchos miedos y que no ha podido salir de su zona. No, le está hablando el Pablo que se levanta a las 3 de la mañana con la intención de construirse a todos los días a sí mismo, de crecer en todos los días a sí mismo y que lo único que necesitaba era esa oportunidad de 5 minutos hablándole a ese man para que viera que tenía era un hijo de puta león sirviendo los malparidos tintos y que lo que tenía que hacer era ubicarlo, era en las gerencias internacionales y que ahí donde le dio la oportunidad se fue. Punto. Puede que eso fuera lo único que necesitara. Y eso pasa, bro. Entonces las oportunidades se van y se manifiestan es desde ahí, desde esa intención de yo como eso lo materializo en todas mis acciones diarias. Entonces, dale para adelante, no estás siendo un puto loco, todos hemos estado ahí, ¿cierto? Unos con más disciplina de otros. Recuerden que yo aquí no busco nunca
compararme, no busco nunca como, ¿cierto? Como reflejarme como en otros mentores que $2.000 y que no hay que, no, marica, yo simplemente le puse es cuánto vale un café en cualquier parte del mundo y dije yo, me gusta mucho España, me gusta mucho Madrid, ¿cuánto vale un hijo de puta café bueno acá? Un café vale 3 euros. Listo, multiplique por 4 al mes, son $12. Bueno, pongámosle 11. Listo, tomémonos 4 cafés aquí en un en vivo y decidí que esto iba a ser en mi vida, porque estos espacios le permiten a mí, a mi rutina y a mi vida, darme como un espacio de reflexión a mí mismo, ¿cierto? Y esto me edifica a mí mismo. Entonces, créame que esto no es para mí un hobby, esto para mí es algo que yo he decidido tomar en mi vida también como algo de mucha responsabilidad en mi vida y pues algo a lo que le estoy entregando pues mi tiempo y mi energía y quiero que salga bien, ¿cierto? Para mí y para los demás. Entonces, créanme que no lo hago como sacrificio, sino que lo entrego como con ese amor y con ese amor es que me responden aquí que qué hijo de puta chimba de mensaje, porque sale desde el amor, bro, no lo practico, no lo preparo. Obviamente me tomo el tiempo de preparar porque yo eso sí quiero decírselos, ¿cierto? Que de mi corriente, llamemos corrientes porque uno hoy en día en redes sociales recibe corrientes de todos. Yo creo que quienes estuvimos en la Feria de Fix recibimos corrientes de todos, del Yados, de Javi, de Santiago Espina, del uno, del otro, de Juanás, del uno, del otro, ¿cierto? Cada uno decide qué corriente estar y todos tienen un mensaje bacano para dar, ¿cierto? De pronto unos a un nivel de radicalización más grande. No se trata de recibir que todo lo que cada uno me entrega es la máxima absoluta y la verdad absoluta y desde allá, pero se trata de recibir con amor lo que otros están dispuestos a entregarme para mi beneficio y para mi propósito, interiorizarlo, cómo lo puedo aplicar, cómo eso me hace sentir y operar bajo ese sentir, ¿cierto? Como en ese camino, es lo que yo siempre los invito. Al que le funcione lo de las 5 de la mañana y que lo pueda aplicar a su vida, hágale, ¿cierto? El que todos los días le pueda trabajar a sus 5 de la mañana, hacer sus burpees, trabajar su mente, marica, el único resultado que va a tener es que va a tener mejores músculos, va a tener mejor salud, va a tener más pensamiento. Bienvenido. Todo eso es bienvenido, ¿cierto? O el que decía como yo es implementarlo en su vida en los días en los que necesita recordarse que su mentalidad y que su fortaleza está todavía presente y viva, pues bienvenido, ¿cierto? Y que cada uno lo interprete en su vida de manera libre y auténtica en su aplicación, ¿cierto? Como llevarlo a la vida real, pero sí implementarlo y darle como ese propósito, que es lo que yo le digo a todo, como un propósito, vea, lo aplico incluso hoy a mi vida. Y es que, por ejemplo, ahorita que lo hablábamos de pronto como en las sociedades y ese entorno, una de mis sociedades más bonitas, no voy a decir cuál, hoy muy exitosa, ¿cierto? Hoy estaba pensando en crecer, ¿cierto? Y crecer muy grande. Entonces, ahorita que arrancaban y sacaban el proyecto, encontraban palabras de mi socio que nunca se las había escuchado, y eso es hace días, hace poquitos días, pues, como mucha avaricia en él, ¿cierto? Como que no, es que este es nuestro momento y vamos por plata y plata y plata y plata y es que si no es ahora no es nunca y veía esa avaricia en ese mensaje y en eso cuando me proponía hagamos esto y avaricia, avaricia, avaricia y yo decidí no estar, fue puto un negocio, le digo, puta, y decidí no estar porque ese propósito y esa intención con la que se hacían las cosas siento que termina siendo como una energía que queda impregnada, como el semen que se conectó con el útero y dio vida en ese momento a un negocio o a algo, ¿cierto? Lo interpretó como desde ahí, cuando tienen como esas energías, uno como que se aleja. Entonces, pero eso lo digo más como para que puedas entender de que hoy en mi vida me siguen ocurriendo día a día los mismos mensajes, las mismas situaciones, son las mismas enseñanzas, solamente que desde otros puntos de vista, porque uno nunca puede desviarse, eso yo creo que es lo que Dios no quiere que uno tenga en vida, y es que dentro de su propósito se vaya desviando. Puta, encontró su propósito, venga, no se desvíe, pero sea consciente y venga, no aprendas en esto, tenés que seguir cuidándote de las personas y no abriéndote tanto a los demás. Bebo, ¿cuándo vas a aprender? Entonces, me mandé un brinco por allá.
Es más un tema de aplicarlo a su día a día, de verlo manifestado es en sus acciones diarias y de que ese resultado, desde que tenga ese propósito, esa buena intención, parce, que está alineada desde que venga desde adentro, desde el amor, huevón, parce, créame que lo único de pronto que te falta es verlo un poquitico como más materializado ya de pronto en ese día a día para que empiecen a surgir las oportunidades. Y vamos a estar aquí dentro de 8 días o dentro de un mes, no importa el cuándo. Vuelvo y le digo, no importa el cuándo, pero vamos a estar en el momento en el que esa oportunidad te llegó y en el que, hijo de puta, te diste cuenta que lo viste materializado y lo viste aplicado y está siendo ejemplo para otros también de cosas buenas, que yo creo que es al final la energía más bonita con la que uno puede operar y desde donde se dan verdaderamente los resultados. Entonces no esperes que levantarte a las 3 de la mañana sea para ti el boleto de Javier Arias Rifas con el que te vas a ganar la camioneta y la moto, ni mierda, ¿cierto? No esperes que eso vaya a ser la razón por la que te levantaste hoy, tu socio te dijo que iban a crear una startup y cambiaron el mundo. O sea, no te anticipes a darle como ese coso específico que de pronto estás impidiendo que sea tu mente la que determine que sea ese el momento. ¿Sí me entiendes? Como que uno muchas veces como que intenta programar la mente como algo allá que uno ni sabe qué, pero uno la intenta como que va a llegar ahí ese mensaje y uno se predispone. Y uno se predispone en su día a día y uno se levanta como a las 3 de la mañana como con esa fe ciega de iba a llegar, iba a llegar, iba a llegar y llegó a las 8 de la noche y no llegó. Puta, no, solta eso, porque si no vas a mantenerte como muy predispuesto y no vas a cargar, no vas a permitirle al universo fluir de la manera que tiene que fluir, que es genuina y auténtica, huevón, y es estar presente, ¿cierto? Y por estar ahí de pronto muchas veces como en ese agite, como queriéndolo ver y queriéndolo manifestar uno, uno lo que está ocurriendo en tu mente es que está pensando en ese futuro cercano de lo que va a pasar y cómo va a pasar y de pronto ahí, y no está conectado como de pronto en ese presente de la persona que tengo al lado, de pronto hay veces de lo que me está diciendo bien y escucharlo bien. Puta, porque no he practicado de pronto como bien esa escucha y cómo me falta a mí de pronto aprender a escuchar y aprender a construirme a mí para empezar a partir de esa escucha a eliminar todo ese ruido mental que me brindan las oportunidades que sí se estaban manifestando, pero que me faltaba de pronto era solamente aprender a cambiar en la escucha para empezar a ver manifestadas las oportunidades que en mi afán del cosito no sabía cómo las iba a encontrar. Entonces, eso es un poquito como la respuesta que te daría Pablo. Gracias por ayudarme a hacerlo. Yo creo que hoy tuvimos un live bien cargado, ¿cierto? Bien cargado de mensajes, muy Santi, reflexivo, muy alto. La recontrabuena, Pablito. Santi, Espero que te haya servido. Te lo mando con mucho amor, papi. Y que siga adelante pues con eso. Pero pues ahí como para concluirles, porque mire que ya se nos va pasando el tiempo, huevón. antes, Acuérdense. antes, antes de que diga Santi alguito para hacerte una última pregunta. ¿Cuándo van a armar un parchecito en Cali, hermano? Nos tienen como relegados. No, pero venga, Facu, equipo, aquí, auxilio. Vamos a abrir entonces un camino ahí en Cali, pues una salita ahí en Cali. La idea dentro de la sala, no sé si te has dado cuenta, que tenemos como diferentes, estos se llaman espacios, ¿cierto? Ustedes me disculparán, de pronto son más jóvenes que yo, los conocen ahí, ¿cierto? Pero en los espacios, ahí tenemos el espacio del parche en Cali, parche en Bucaramanga, parche en Bogotá, creo que hay parche en Cali. Entonces, muchas veces, a pesar de que yo no esté, es lo que yo siempre les he dicho, no dependan de mí ni busquen reflejar en mí como esa persona que necesita estar como en un lugar para uno ir, no. Siempre busquen generar esos espacios y lo más bonito de esos espacios que se han generado de manera natural, en la que veamos reflejado, o sea, más que verme a mí precisamente, es verlo reflejado es en las personas que decidieron
actuar como yo actuaría, ¿cierto? Con bondad, con amor, con esperanza, con actitud, con servicio hacia los demás, con hacer las cosas bien y abrir, mejor dicho, esos entornos. Entonces, muchas veces en esos parches yo no voy a estar, ¿cierto? Porque mi día a día está muy enredado, a veces no me da, en otros trataré de estar, pero trátenlos de construir todos los días y enriquezcanlos con su energía y con su tiempo y busquen no perder como ese liderazgo de unirse, ¿cierto? Porque eso es como ese propósito más bonito y natural de que esto fluya. Uno entrega a la vida una cosa y que esto al final fluya y que hoy seamos 100 reunidos en un live y ojalá el día de mañana seamos miles. ¿Cierto? Y que ya esto fluyó y que sean miles conectándose cada uno en sus ciudades, en sus países el día de mañana, conectándose con personas que están en ese proceso construyéndose. Qué bacán uno conectar con personas que están trabajándose, que están alineadas en esos propósitos. Necesitamos encontrarnos, entonces como que trabajar mucho esos entornos. Ahora, ¿cuándo yo podré estar en Cali y que hagamos un evento? Si esa de pronto era la pregunta. Tengo pensado antes de finalizar el año, ¿cierto? Nosotros más o menos en los cronogramas de Strabrand, ¿cierto? Porque yo digamos que a Cali voy rutinariamente porque dentro de mi rutina, valga la redundancia, está visitar pues la tienda de Strabrand, ¿cierto? Y el crecimiento de la marca en Strabrand. Entonces, generalmente cuando voy allá, yo sí había decidido que antes de finalizar el año, en uno de esos viajecitos a Cali, pudiéramos tener como una juntada, no sé, ahí mismo en el hotel, juntar ahí un espacio o algo y hacer lo que hicimos en Nativo, que si se dan cuenta es solamente tener un espacio silencioso, bonito, donde podamos estar ahí conectados sin mucha distracción y parcharnos, parce, a hablar, porque pues creo que edifica mucho más y la energía mientras más cerca, mejor se conecta. Aquí vamos día cerquita y conectando cada día más y mejor. Gracias porque siento que cada día y con cada live que pasa, vamos mandando mensajes de mucha calidad. Gracias por estar acá, gracias por también dedicar de sus tiempos y de sus días de descanso, que son los domingos de sagrados, ¿cierto? Dedicarle como un tiempo a pasarlo conmigo para que construyamos ese ser. Eso habla muy bien de ustedes y por eso lo decidí ser un domingo, porque creo que el domingo es los días que uno como que apaga el carro, se recarga y se prepara para otra vez arrancar su semanita. Entonces, muy bueno como uno de pronto arrancar la semanita, como en el caso de Pablo, con una energía, con el paso de Norbey, de Juan, quienes recibieron ahí mensajes bacanos, arrancarlo con otra actitud, con otra energía, con otro entusiasmo, con otro mensaje. Entonces, que nos sirva a todos como para poder arrancarlo. De parte mía, muchachos, decirle que ya mi tarea está por aquí cumplida, que ya tengo que colgar porque tengo una señora que seguir atendiendo, un hogar que seguir construyendo y mucho trabajo por qué seguir haciéndolo. Entonces, nada, los quiero mucho, gracias por su tiempo y por aquí ya saben que nos seguimos viendo mañana con toda. Acuérdense de planear su semana en actividades y en tareas específicas que estén muy alineadas con su importancia. Recuerden que todos tenemos muchas cosas por hacer, pero tenemos que aprender en nuestra vida y sobre todo laboralmente, aprender a como filtrar, ¿cierto? Como esas tareas según su orden de importancia y concentrémonos en hacer las que verdaderamente sean más importantes de nosotros, ¿cierto? Y que no solamente sean las de trabajo, sino también las de la familia, las de los amigos y que también ahí le demos tiempo pues como a vivir, ¿cierto? Que no todo es trabajo, sino que también es vivir. Entonces, nada, que Dios los bendiga muchachos, que les vaya Pi, exageradamente bien. La dos recontra buena. segundos, 2 segundos antes de Paco, cortar la llamada. ¿Cómo estamos? todo bien, Equipo, dale, Luz. avisos parroquiales. Bueno, la mayoría creo que vio que estábamos con una suscripción que empezamos de $1 y el segundo mes pagaban 20 y bueno, la idea era mantenerlo en 20. Realmente nos dimos cuenta que muchas de las personas pagaban $1, pero ponían una tarjeta que quizás no tenía fondo, no servía o lo que fuera. Entonces decidimos cambiar la oferta a $11. El tema es que la plataforma no nos permite bajar el precio a lo que ya están pagando 20, bajarlo a 11.
hay que desuscribirlos y hay que volverlo a inscribir nuevamente con la nueva oferta de 11. Entonces, nada, porfa, me escriben al soporte, estamos ahí con Tommy solucionando uno por uno todos los casos para que cuando se vuelvan a anotar con la nueva oferta de $11, para que ya no les cobre 20, bien, le volvamos a restablecer y puedan ver todos los módulos. También ya para este mes sale el módulo de relaciones, que lo han pedido bastante. Así que nada, equipo, ahí cualquier cosita estamos en el soporte y si no por el Telegram, lo que necesiten, ¿vale? De una, mi Facu. Bien, Bendiga pues, muchachos. La recontra buena. Muchas gracias, pues, capo, muchas gracias. Chao. abrazo. Gracias, Capu.